¿Qué es lo que dice ahí? Y mi corazón está vacío en medio de mí. Es lo que dijo el salmista, el rey David. Después de que pecó con Batseba, se arrepiente hasta el punto de que lucha con su mal instinto de procreación y lo anula. Como acá dice, lo mata. ¿Y cómo sabemos que lo mató? Porque dicen en el Salmo 109, versículo 22, mi corazón está vacío en medio de mí. Vacío significa sin mal instinto. Y aquí nos explica qué significa eso. ¿Qué significa lo de Abraham, nuestro padre? ¿Y qué significa lo del rey David? Dice, con respecto a Abraham, nuestro padre, su instinto, su mal instinto, era débil, o sea, no era tan fuerte como de otras personas, y su naturaleza también era suave y agradable de Abraham, nuestro padre. Entonces, no había necesidad de que haya una lucha contra el mal instinto. Abraham, nuestro padre, no tuvo necesidad de luchar ni de pelear contra su mal instinto. Shalom para todos ustedes. Continuamos con la Biblia de Dios, este estudio del libro Orjot Tzadikim. Como ya dijimos, Orjot Tzadikim nos habla acerca de la conducta del ser humano. Hemos llegado aquí al capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento y estamos acá en un punto que nos dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo a sus discípulos: arrepiéntanse un día antes de su muerte. Y sus discípulos le preguntaron: pero ¿cómo sabremos el día que vamos a morir? Se les dice: como no sabéis, entonces arrepiéntanse hoy, porque puede ser que mañana vayan a morir. Entonces sucede que la persona debe estar todos los días arrepentido. Debe arrepentirse todos los días continuamente. Ese es el mensaje. Hasta aquí lleguemos en la vez pasada. Pues luego dice así: y la persona debe arreglarse continuamente cada hora de su vida, arreglar a su conducta, porque hay un arreglo del vestido, puede haber un arreglo de la cara de la persona y un arreglo de la conducta. Entonces dice, y arreglarse cada hora, como si en ese momento la persona tendría que ir a la presencia del Rey grande, del Rey de los Reyes. Eso, como no se sabe cuándo vamos a ir a rendir cuentas a Dios, quiere arrepentirse cada hora, cada momento, y estar preparado para ir al encuentro del Rey de los Reyes. Es por esto que la persona se preocupará siempre de acomodar su conducta, y que no debe estar la persona tranquilo y despreocupado, sino preocuparse en acomodar siempre su conducta, y temerá del día de la muerte. Temerá en el sentido de que se preocupe, porque puede ser que la muerte le coja a la persona pecador y sin arrepentirse. Entonces, cuando la persona se preocupara así del día de su fin, del día de su muerte, entonces la persona necesita entonces dar cuentas y rendir cuentas delante de Dios. Y es por eso que tiene que hacer un análisis de toda su conducta. Como acá dice, si fuese posible, cada hora o cada día por lo menos. Y confesará en todo momento, con un corazón quebrantado y afligido. Confesará sus pecados delante de Dios, no a una persona, sino delante de Dios. Y como si en ese momento la persona va a morir. Como ya dijimos, no hay por qué la persona entre en un estado de depresión. Simplemente es una preocupación normal, sin ser exagerado. Y será el temor de Dios, o estará el temor de Dios continuamente sobre la persona. Y la persona debe renovar los mandamientos en todos los días, o sea, debe renovar el compromiso con Dios
y con su cumplimiento de los mandamientos todos los días. ¿Y por qué? Porque quizás llega el día de su muerte y la persona no se preparó. Y así la persona hará siempre. Entonces dice, ¿por qué? Porque siempre la persona hay algo que no lo va a hacer completamente. O sea, no somos perfectos. Hay algo que no lo hacemos completamente, no lo hacemos como debe ser, y lo que debemos examinar, qué es lo que no hacemos para enmendarlo. Y si la persona así lo hiciera, entonces es posible que la persona cumpla los mandamientos todos sin faltar uno solo. Porque dijeron nuestros maestros, su recuerdo sea por bendición, toda aquella persona que hace un mandamiento cerca a su muerte, se parece a aquella persona como si lo hubiera cumplido a toda la Torá, a todas las órdenes de Dios, y no le faltó ni siquiera una misma, ni siquiera un mandamiento de Dios, todo lo cumplió, cuando hace un mandamiento cerca a su muerte. Y al contrario, toda persona que hace una transgresión, que hace un pecado cerca a su muerte, ¿sí?, se le considera como si hubiera invalidado toda la Torá, todos los mandamientos de Dios. Es por esto que lo que debe hacer la persona, se despertará de su sueño y de su adormecimiento material o espiritual, y se despertará para prepararse acerca de su postremería, o sea, prepararse al encuentro de su fin, de su postremería, cuando va a rendir cuentas delante del Rey de los Reyes. Y debe adornarse a sí mismo. Adornarse, como dijimos, es forma comparativa de que limpia su conducta. Inclusive lo bueno que hace, debe examinarlo si en realidad es netamente bueno, o hay aquí algunos ingredientes de intereses personales egoístas, para que lo limpie y todo sea limpio y perfecto, como acá dice, adornado, con adorno de los mandamientos. Esto también es una forma poética. ¿Y para qué? Para estar listos de ir al encuentro de Dios en todo momento. Aquí termina esta exhortación. Es uno de los motivos de que nos causan el arrepentimiento, que es el tener en mente, el tener conciencia el día de la muerte. Muy bien, ahora empieza con otro tema que dice, hay 4 tipos de arrepentimiento. 4 tipos de arrepentimiento son ellos. Y vamos a ver cuáles son. Dice, ¿cuáles son? Es el arrepentimiento en el mismo suceso. Después nos explica qué significa eso. Hay el arrepentimiento de prevención, y hay el arrepentimiento de equilibrio, y el arrepentimiento, así como está escrito en la Torá, en el Pentateuco. Aquí nos explica cada uno de ellos. Empieza por el primero, que es el arrepentimiento en el mismo suceso. ¿Qué significa? Aquí nos explica de qué forma. Por ejemplo, si una persona pecó con una mujer prohibida, o hizo un robo, o en cualquier otra iniquidad, y luego le sucede el mismo suceso. Por ejemplo, se encuentra con la misma mujer, o con el mismo pecado, con la misma iniquidad, ¿sí? Y la persona puede pecar, así como al principio. Puede hacerlo, significa que la persona todavía tiene la fuerza de su deseo, y de su codicia, y de su mal instinto, ¿sí? Y también la otra persona, en este caso si lo hizo con una mujer,
La mujer también tiene el mismo instinto y la misma codicia, el mismo deseo para pecar con él. Y su corazón arde tras de ella, de esta mujer, en esta comparación, y ella lo acepta a él. Ella también quiere pecar con él, y él también quiere pecar. Hasta aquí llega, y la persona, el arrepentido, se detiene su ánimo y corta su deseo, debido al temor de Dios solamente. Si un arrepentido hace esto, entonces esto se llama que la persona se arrepintió en el mismo suceso. O sea, lo demuestra su arrepentimiento en el mismo suceso, así como fue, así como sucedió. Y esto es el arrepentimiento completo. Si una persona logra hacer este arrepentimiento, ¿sí?, es un arrepentimiento completo. ¿Qué quiere decir? De que hay un arrepentimiento que la persona lo hace, por ejemplo, cuando está ya débil. La persona pecó cuando tuvo fuerza, cuando fue joven, cuando tuvo vigor, cuando él podía, ¿sí?, y no tenía temor de hacerlo, lo hacía. Y cuando ya está débil, cuando ya no puede pecar, cuando su instinto malo está muy débil, se arrepiente. Entonces este arrepentimiento no es completo porque no lo puede demostrar. Y lo que dice aquí, no lo puede demostrar en el mismo suceso en el cual pecó. Pero si todavía tiene el poder, tiene la fuerza para pecar, y se contiene de pecar, esto se llama un arrepentimiento completo, y aquí le llama el arrepentimiento en el mismo suceso en el cual pecó, sea en la fornicación, sea en el robo o en otros tipos de pecado. Muy bien, continuamos ahora con otro tipo de arrepentimiento que dice, es el arrepentimiento de la prevención. Prevención aquí nos habla de que la persona va a hacer actos que lo alejen de la posibilidad de pecar. Mencionemos varias veces, por ejemplo, inclusive en el Pentateuco también nos habla acerca del nazareo, que el nazareo no debe beber vino. Y la prevención es que ni siquiera coma uvas, ¿sí? Y según ya las reglas rabínicas, que ni siquiera se acerque al viñedo. Esas son reglas de prevención, o como se llama en otras palabras, de cerco. O sea, que lo alejan a la persona del pecado. Significa que la prevención es un acto, es una prohibición que la persona hace por sí mismo. Significa que esto está permitido, pero la persona se prohíbe a sí mismo para alejarse del pecado. Y después nos va a dar varios ejemplos. ¿En qué forma? Por ejemplo, si la persona pecó con mujeres, entonces también no debe mirar a los juegos de mujeres y doncellas. Significa, diríamos, que si la persona mira cuando mujeres juegan o se ríen, no sería nada de malo. No hay prohibición. O sea, no sería ahí lo que se llama un adulterio, ¿sí? Pero inclusive de esto la persona debe alejarse. Esto es la prevención. El cerco o el alejamiento del suceso en el cual pecó. Esto le llama el arrepentimiento de prevención. O sea que el arrepentido añade prohibiciones para alejarse del suceso en el cual pecó. Si él pecó con mujeres y se arrepiente, esta persona entonces debe añadir, después que se arrepiente, otras prohibiciones. Por ejemplo, que ni siquiera mire cuando las mujeres juegan o se ríen, o las doncellas, y que no mire a la cara de la mujer ni a su seno. O sea, si lo mira por casualidad, debe de esquivar la mirada. Esas son reglas de prevención o de cerco. Luego nos dice, inclusive en su mujer, cuando su mujer no ha hecho la inmersión. Aquí nos habla según la ley judía. Según la ley judía, cuando una mujer tiene su periodo de menstruación, está prohibida para el esposo hasta que cese su menstruación y haga la inmersión en agua. En una piscina que tenga una cantidad
determinada mínima de agua y otras reglas más que tiene que hacer para hacer su inmersión y estar pura, y recién la mujer está permitida, esta esposa está permitida para su esposo. Entonces dice, si este esposo es mujeriego, que ni siquiera a su mujer la mire cuando su mujer le está prohibida antes que haga su inmersión. Esas son reglas de prevención o de cerco, de alejamiento del pecado. Luego nos explica y dice, así debe ser la persona, el arrepentido, leyes o prohibiciones de prevención y alejamiento a todo mandamiento, a toda prohibición al cual él es capaz de pecar, capaz de transgredirla. Y así escribieron nuestros maestros. Así escribió uno de ellos, que se llamó Abraham ben David. Abraham ben David, un gran sabio, escribió así y dijo: su recuerdo será para paz. Él dijo así, por bendición, dijo así: hemos mirado que nuestros maestros, nuestros grandes enseñadores, y que ellos eran muy piadosos perfectos, grandes. Ellos hacían prohibiciones de abstención, de prevención, de alejamiento del pecado para sí mismos. Y varias prohibiciones de prevención de alejamiento. Y aquí nos va a decir algunos de sus ejemplos. Había uno de ellos que se alejaba de su esposa después que cumplió el mandamiento de procreación. Según la Torá, está permitido que la persona siga acostándose con su esposa, a pesar que su esposa ya concibió. Pero hubo un sabio piadoso, de que él sabía de que si continuaba usando este instinto de la procreación, podía quizás desviarse del buen camino, o tenía temor que sea dominado por el mal instinto. Mientras lo hace con su esposa, es buen instinto, pero este buen instinto puede tornarse malo si es que lo hace ya en forma prohibida. Entonces, para evitar esto, inclusive se abstenía, se prevenía de hacerlo, inclusive en forma permitida. Una vez que cumplió con la procreación, su esposa ya tenía un niño, estaba embarazada, entonces él ya no se acercaba a su esposa, ya no se acostaba con su esposa, a pesar de que estaba permitido. Eso es lo que se llama una regla de prevención o de alejamiento del pecado. Si él lo hace con su esposa que está embarazada, no es pecado, pero él quería alejarse de llegar a pecar, entonces por eso que se alejaba. Luego nos habla otro de ellos. Entonces, cada uno de ellos hacía prevenciones, o sea, cercos, prohibiciones que se prohibía a sí mismo, según su necesidad y según cómo conocía a su instinto. ¿Por qué? Porque hay diferencia en las personas. Hay personas de que ellos tienen el instinto a una transgresión y no a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una persona que tiene el deseo de fornicación, pero no tiene el deseo de robar. Y otra persona tiene al contrario, tiene el deseo de robar, pero no tiene el deseo de fornicar. Y es por eso que cada una de las personas debe hacer estos cercos de prevención, de alejarse inclusive de lo prohibido, inclusive de lo permitido, se prohíbe para alejarse de lo prohibido que está por Dios. Y todo esto según su instinto, según la fuerza, el poderío de su instinto que tiene, en qué dirección se va. Puede ser como acá es en la fornicación, o el robo, o el asesinato, o lo que sea. Cuando la persona ve que su mal instinto domina a él, a esta persona, y domina a su pensamiento, por ejemplo, si la persona es dominada por el deseo de robar, entonces la persona debe alejarse cualquier encargo,
cualquier préstamo, no debe recibir. ¿Por qué? Porque la persona está inclinado al robo. Que nos habla es un ejemplo. Y así también hará cada persona cercos de prevención para cualquier cosa y cosa de la cual la persona se siente atraída para pecar. Y así dijeron nuestros maestros, su recuerdo sea por bendición. Acerca de Abraham, nuestro padre, que el instinto hizo las paces con él, con nuestro padre Abraham. Y acerca de esto está dicho: se complace Dios, cuando se complace Dios en los caminos del hombre, también sus enemigos hacen la paz con él. Es lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dice ahí el sabio Salomón: cuando Dios se complace en los caminos del hombre, ¿qué son los caminos? Es la conducta. Cuando Dios se complace en la conducta del hombre, del ser humano, también sus enemigos de este hombre, de esta persona, hacen la paz con él. Y con respecto al rey David, el rey David hizo una gran lucha con su instinto. Y vio de que no podía con su instinto. ¿Por qué? Porque su instinto no era débil. Y al contrario, su naturaleza de David era débil. Y no podía vencer a su mal instinto. Entonces, ¿qué hizo el rey David? El rey David decidió matar a su mal instinto. Es lo que dice el Talmud. Mató al mal instinto. Porque dice en el Salmo 109, versículo 22, ¿qué es lo que dice ahí? Y mi corazón está vacío en medio de mí. Es lo que dijo el salmista, el rey David. Después de que pecó con Bathsheba, se arrepiente hasta el punto de que lucha con su mal instinto de procreación y lo anula. Como acá dice, lo mata. ¿Y cómo sabemos que lo mató? Porque dicen en el Salmo 109, versículo 22, mi corazón está vacío en medio de mí. Vacío significa sin mal instinto. Y aquí nos explica qué significa eso. ¿Qué significa lo de Abraham, nuestro padre? ¿Y qué significa lo del rey David? Dice, con respecto a Abraham, nuestro padre, su instinto, su mal instinto, era débil, o sea, no era tan fuerte como de otras personas, y su naturaleza también era suave y agradable de Abraham, nuestro padre. Entonces, no había necesidad de que haya una lucha contra el mal instinto. Abraham, nuestro padre, no tuvo necesidad de luchar ni de pelear contra su mal instinto. Así como dijeron nuestros sabios, al inicio, Abraham, nuestro padre, o al inicio, ¿sí? O sea, el Santo Bendito sea Dios, entronizó a Abraham, nuestro padre, sobre 243 miembros, o sea, pudo dominar. Eso significa que Abraham, nuestro padre, fue capaz de dominar a su cuerpo, a gran parte de su cuerpo, a sus ojos, oídos, sus manos, pies. Eso significa así, los 243 miembros. Dios hizo que Abraham, nuestro padre, sea capaz de dominarlos, o sea, le dio ese poder, esa facultad, y Abraham, él lo usó, porque cada persona tiene el libre albedrío de obedecer a Dios o desobedecer, pero que Abraham, nuestro padre, eligió obedecer a Dios y Dios le ayudó. Y al final, Dios le ayudó para que Abraham, nuestro padre, tenga dominio, se enseñoree sobre todo su cuerpo, sobre los 248 miembros que el cuerpo humano tiene. Y al final, entonces, Dios le añadió que tenga poder y que gobierne sobre sus dos ojos, sobre sus dos oídos y sobre el miembro de procreación de Abraham, nuestro padre. Fue capaz de dominar todo su cuerpo, todos los órganos de su cuerpo. Pero con respecto a David
siempre su instinto era muy duro y fuerte del rey David. Por eso que pecó. Nos cuenta los escritos sagrados. Entonces, y no había necesidad, al contrario, hubo necesidad del rey David de que haga continuamente una lucha todos los días con su mal instinto. Y generalmente que nos habla del instinto de procreación. Y cuando vio el rey David que no podía dominar su el instinto de procreación, ¿sí? Porque pecó con Bathsheba, entonces David decidirse y matar al mal instinto. Y lo mató. Lo mató al mal instinto. ¿A cuál instinto? Al de procreación. Ahora dice, ¿qué significa eso? Aquí nos explica dos posibles significados de lo que dijeron los sabios en el Talmud. ¿Por qué? Porque es imposible que la persona mate su instinto, así nomás. El instinto Dios lo creó, y el instinto está en cada persona, no puede morir. Entonces, ¿cómo acá dice que lo mató? Entonces, hay quienes dijeron que lo mató con ayuno. O sea, tanto ayuno que ya no hay ganas de procrear. Eso quizás saben las personas de que han estado en tiempos de hambre. Las personas que han estado en tiempos de hambre, hay escritos, documentos que nos hablan, personas que han estado en años de hambre, de hambruna, y personas que han estado en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. Escritos, nos hablan los médicos que han hecho exámenes y han escrito sus experimentos que han hecho o han preguntado a las personas. Cuando la persona no tiene nada que comer y pasan varios días de hambre, todo deseo de la persona muere. Porque tenemos aquí en el ser humano, hombre o mujer, cuando es joven, en su plenitud de potencia, hay tres grandes instintos: el de comer y beber y el de procrearse. Y siguen los más pequeños, el de honor, la codicia, ¿sí? Y otros de buscar los honores, los aplausos, otros pequeños instintos. Pero los más grandes y poderosos es el de comer y beber y el de la procreación. ¿Por qué? Porque estos son vitales para la vida. Yo lo creo así, para que la persona pueda vivir. Pero cuando hay hambre, cuando la persona no come, todos los instintos dejan de expresarse. Quiero decir morir, pero en realidad no mueren, sino que quedan latentes. O sea, es como si ya no se expresan, ya no se siente la fuerza por ejemplo, del orgullo o de la vergüenza. Cuando la persona no tiene que comer, ya ni siquiera se avergüenza. Y al final no tiene deseo de procreación. Sea hombre o mujer, no le pasa por el pensamiento ningún deseo de procreación. Ya no quiere procrearse. Lo último que le queda es el hambre. El hambre nunca muere. El hambre y el miedo están ahí hasta el último día de la existencia. Es lo que dice acá. Entonces, cuando una persona ayuna lo suficiente, al final no tiene ningún deseo de procreación. Y lo que sabe que explican que así David lo mató a su instinto de procreación, o sea, lo eliminó. Está ahí, pero está eliminado por el hambre. Porque la persona, como tiene deseo de hambre, piensa solamente en la comida, y el deseo de procreación ya no se expresa, ya no se siente. Otros sabios dijeron, ¿qué es lo que dijeron? A quienes lo explican, que se abstuvo de la mujer totalmente. O sea que David no logró eliminar el sentimiento de procreación, sino lo que hizo fue abstenerse de las mujeres de forma total, 100%. A pesar que estaba permitido con su mujer, con su esposa, David, una vez que decidió alejarse porque se dio cuenta que no podía dominar su mal instinto, el instinto de procreación, una de las explicaciones es que lo mató, significa de que se abstuvo 100% de las mujeres. Pero la primera explicación es la más posible, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Si una persona deja de comer, ayuna continuamente, se enflaquece hasta tal punto
que solamente piensa en comer y ya no piensa ya en procrearse. Eso es posible. Muy bien. Vamos a ver, parece que alguien pregunta acá, dice, ¿sí? ¿De qué forma dominio Abraham sus instintos, siendo que tuvo descendencia de Agar? Sí. Dominio no significa exterminar. La pregunta es buena, ¿sí? No se confundan pensando que dominar es exterminar. Por ejemplo, alguien domina a su asno, no lo extermina al asno. Alguien, por ejemplo, domina a su burro, ¿sí? Domina a su mascota que tiene en su casa, lo domina. No significa que lo mató. Sigue vivo su asno. Así se doma a los caballos, se doma a los burros, se los doma. Eso significa, se los domina, no se los mata. Igual hizo Abraham, nuestro padre. Él dominó su instinto de procreación, no lo mata. El que lo mata acá dice es David, después que pecó con Bathsheba. Es otra cosa. ¿Sí? Abraham, nuestro padre, no lo mata. Y dominar significa de que lo hace con la mujer que debe hacerlo, lo hace en el tiempo que debe hacerlo, y lo hace cuando es bueno hacerlo. Nada más es dominar. Pero aquel que no puede dominar es al revés. Es dominado por su mal instinto. ¿Sí? Una vez vemos que es dominado por su mal instinto, lo hace cuando el instinto quiere y puede inclusive pecar. Muy bien, espero que sea claro este punto de que dominar no es eliminar. Dominar es dominar. Es dueño del instinto. Lo hace con quien es bueno, lo hace cuando debe hacerlo y no cuando no debe hacerlo. Eso es dominar. Pero ya el matarlo es otra cosa, como acá dice David. Entonces son dos posibilidades. Una, que el instinto de procreación no lo tiene, lo eliminó con los ayunos. Entonces aquí ya no puede procrearse. O de que se abstiene totalmente de mujeres. Significa que el instinto está ahí todavía. Solo que él decide no acercarse a ninguna mujer. Muy bien, continuamos y dice así. La prevención más grande y más efectiva para que la persona pueda vencer al instinto es el hambre corporal. Y lo que ya dijimos antes, ¿sí? La primera explicación, para vencer a los instintos, al deseo, esos fuertes, inclusive de procreación o de la comida misma, es el hambre corporal. En otras palabras, el ayuno. El ayuno. Entonces dice así, ¿qué significa? Pero aquí no nos habla tanto de ayuno, sino que dice, tiene que disminuir los placeres y los goces. El ayuno también es posible, pero quiere mucho fuerza y capacidad. Puede ser una vez a la semana, una vez al mes. Es importante también el ayuno, inclusive para desarrollar la capacidad intelectual. Si una persona no comprende temas de estudio, si la persona ayuna una vez a la semana, una vez al mes, con el tiempo se le abren los portales del entendimiento. Empieza a entender, empieza a memorizar, empieza a comprender. Y como acá dice también, inclusive el mal instinto también se debilita y es capaz de dominar al mal instinto. Pero no es necesario ayunar, basta con que disminuya los placeres y los goces. Ya dijimos varias veces, y también, según mi humilde opinión, esto es lo que Dios dice: circuncida tu corazón para que ames a Dios y guardes sus mandamientos. Significa, domina a tus goces y a tus placeres. Cuando la persona domina sus placeres y a sus goces y los disminuye, entonces desarrolla en contrapartida, en contraposición, desarrolla el sentimiento de lo espiritual. La persona lo siente más a Dios y a la realidad espiritual. Pero si la persona se vuelve una persona, ¿cómo se llama en castellano? Si es un vicioso de los goces y placeres materiales, de comida, bebida o de la procreación, entonces la persona embota a sus sentidos materiales, porque cada vez tienen más hambre de gozar, y el sentido espiritual también se embota. ¿Qué significa que se embota? O sea, ya no siente mucho. Por ejemplo, digamos, si una persona
endulza su leche con una cucharadita de azúcar y después añade otra cuchara y después de un mes dice ya no es dulce, añade otra, cada vez piensa que no es dulce, añade otra. Entonces cuando come una fruta, la fruta ya no es dulce porque su sentido del gusto, de la dulzura en la lengua está embotada. Quiere mucho dulce para que lo sienta dulce. Lo poquito dulce ya no lo siente. El agua dulce tampoco lo siente. Las uvas dulces o las frutas dulces tampoco ya no siente que es dulce. La zanahoria ya no es dulce para esta persona. Pero si la persona deja de comer azúcar, deja de usar el azúcar en sus bebidas, después de varios meses o un año, 2 años, siente que el agua que se llama dulce es dulce en realidad. Es dulce el agua. La zanahoria es muy dulce. Pero si otra vez vuelve a probar las bebidas dulces o pone 4, 5, 7 cucharitas de azúcar en su vaso, otra vez embota a su sentido del gusto. Y así como lo embota al sentido de los gustos materiales corporales, también se embota el sentido de lo espiritual. Es por eso que el remedio entonces para desarrollar el sentimiento del mundo espiritual, o sea que sintamos a Dios, ¿sí?, es que la persona domine a sus placeres y gozos, como acá dice, en la comida, en la bebida, y solamente debe gozar del olor de las verduras, frutas o flores. Es lo que permite acá. Todo placer material, físico, como el comer, la bebida y la procreación, ¿sí?, debe dominarlo, bajarlo lo más que pueda. Lo que aquí permite que puede gozar es del odor de perfumes de flores, plantas y frutas. Eso no embota el sentimiento espiritual o no fortalece al mal instinto. O también dice, puede lavarse en agua caliente. Personas que les gusta el agua caliente, sauna, es un placer para el cuerpo, ese placer puede darse. Pero el placer de comida y bebida o de la procreación debe disminuirlo. Eso se llama dominarlo. Pero si la persona es incapaz de dominarlo, es un vicioso, cada vez inclusive quiere más, ya está en el vicio. Luego dice así, con respecto a la comida que la persona disminuye, come menos comida acostumbrada, entonces debe condimentarlo y aderezarlo, arreglarlo bonitamente este poquito que come. ¿Para qué? Para que sea gustoso. ¿Para qué? Para que sea agradable y no le haga daño, porque si una persona come algo sin placer, lo puede vomitar. Entonces lo poco que come sin azúcar o sin sal. Entonces debe arreglarlo con otras comidas, pero sanas, ¿sí?, con otros condimentos sanos, otros arreglos sanos, y comer poco. Entonces dice, ¿para qué? Para que sea agradable para él, para su paladar, y también para que su alma lo acepte. ¿Cuál alma? Hablamos de lo que se llama el alma animal. El alma animal no es algo ofensivo, no es despreciativo, sino que aquí hablamos de las fuerzas de existencia material. Porque a veces hay personas que se pueden enojar. Es mi libro aquí, yo no trato de defender a mi alma de mí ni de ustedes, sino que es una expresión de animal, significa vida material, fuerzas materiales en este mundo material. Esas son las fuerzas animales, ¿sí?, que es para todo animal y también para el ser humano, como el comer, el beber, la procreación, ¿sí?, y otros gozos, placeres que tienen que ver con fortalecer el cuerpo. Esos son los deseos animales. Eso no es malo. El problema es cuando nos dominan estos. Si estos placeres o gozos nos dominan, entonces ya estamos presos en este mundo material. Lo que hay que hacer es complacer a este deseo material, pero sin ser esclavo de estas fuerzas o inclinaciones o goces o placeres materiales, o como acá se llama, anímicas o animales. Muy bien, entonces dice así, que sea agradable para que la parte animal lo pueda aceptar a este poquito de comida.
y se contente con lo poco que come, porque es agradable. Entonces dice, y sucede entonces que siempre la persona debe comer menos de lo que necesita, menos de lo que la persona desea, y también que no complete todo su apetito, o sea, que no coma hasta saciar su apetito. Y es muy difícil, pero entonces es un buen consejo que nos da el autor, y esto le va a servir para que la persona pueda ser capaz de dominar a su mal instinto. Luego dice, y la persona no debe beber vino, sino mezclado con agua. Una bebida alcohólica, si la persona lo necesita, porque en la antigüedad, es lo que aquí un paréntesis hago, en la antigüedad el vino era vital. Vital significa de vida o muerte. Eso quizá una persona que no conoce ¿cómo se llama en castellano? Que no conoce ahí el contexto histórico de aquí de Israel o del mundo mediterráneo, no entiende. Aquí en Israel no hay mucha lluvia, solamente llueve poco en el invierno, y en el verano no llueve nada. Entonces, lo poco que llueve en el invierno, en la antigüedad lo contenían en pozos cavados en roca. Cavaban pozos en la roca, en las peñas, pozos bien profundos, y ahí el agua entraba. Y por eso que en la parashá de esta semana, de la que hemos pasado, ahí nos cuenta que José lo metieron sus hermanos en un pozo vacío sin agua, que si estaba a fines de verano, no había agua. Entonces estos pozos son bien profundos. ¿Y ahí para qué? Para que se almacene el agua durante el invierno, para todo el verano. Entonces imagínense, esta gente tenían que vivir con esa agua, tomar esa agua, y cocinar sus comidas con esa agua, y lavar sus vestidos con esa agua que se acumuló en los pozos en la roca durante todo el invierno. Y esto servía para todo el verano. Y el agua ahí podía lo que se llama en castellano apestarse. Hay hongos, microbios, y el agua ya no era potable. Hoy hay lo que se llama el agua potabilizada, el agua potable, que lo echan cloro. ¿Para qué? El cloro mata a los microbios, mata a las bacterias, y eso evita las enfermedades y da la salud. El agua potable. En la antigüedad no había esa posibilidad. La gente no conocía el cloro. Entonces la gente, ¿cómo tomaba el agua de ese pozo que con toda la tierra, el polvo, los gusanos, los microbios durante todo el verano? ¿Cómo tomaban esa agua y no se enfermaban? Porque lo esterilizaban con alcohol, con el vino. El vino 100% era bien fuerte. Si uno toma un vino 100%, una persona puede morir. Es como un veneno el vino 100%, un alcohol bien fuerte. Entonces ese alcohol lo echaban al agua y tomaban su agua con vino. Y así dice, entonces, es lo que dice el salmista: el vaso de la salvación, el vaso de la salud lo levantaré y bendeciré a Dios. ¿A qué le llama el vaso de la salud? El vaso de la salvación, el vaso de la salud es el vaso con agua, con vino, porque eso daba la salud. ¿Entienden ahora los salmos? Entonces, es lo que nos habla acá. Si una persona toma vino, debe tomarlo con agua. Una, porque tiene salud, evita, es agua potable. Y segundo, porque no se va a emborrachar, lo que dice acá. Entonces, cuando una persona tome vino, debe echar con agua su vino, tomar. ¿Para qué? Para que no se emborrache. Y con respecto a esto dijeron nuestros maestros de bendita memoria, que dijeron que en cualquier seudá o cena que tú vayas a gozar de ella, tengas un placer de gozar, quita tu mano de ella. O sea, no goces mucho de esa, significa no goces de comida ni bebida en abundancia, sino come poco comidas agradables, y también bebe poco bebidas agradables, como en este caso bebidas alcohólicas. Luego dice, y hay dos cosas buenas, dos correcciones, dos cosas buenas que salen de este asunto de tomar o de no gozar de muchas comidas agradables o de bebidas agradables. Es decir, toma
alcohol, que lo haga con mucha agua, ¿sí? Para que no se emborrache. Y como digo, en la antigüedad lo necesitaban porque esa era agua potable. Entonces, una de las ventajas es que así la persona no es dañada por el alimento. Como ahí dijimos, cuando la persona come mucho dulce, mucho azúcar, mucha sal, muchas cosas hartas, comidas con grasas, fritos, o comidas con mucha grasa, entonces la persona es más propensa a enfermarse. El cuerpo se deteriora, las arterias, el corazón, el cerebro. Es una ventaja. O sea, la persona deja de comer muchas cosas agradables como el vino, los quesos, las carnes, las sales, los azúcares. Sí, baja la cantidad. La primera ganancia es la salud. La persona tiene más salud. Y la otra ventaja que tiene es de que, como ya dijimos, la persona es capaz de dominar a su instinto. Cuando la persona deja de gozar de los placeres, deja de ser esclavo de los placeres, come poca comida agradable, bebe poca bebida agradable, entonces es capaz de dominar a su mal instinto. La persona sí rompe lo que se llama, aquí dice, rompe al deseo y al mal instinto, y domina al mal instinto. Y dice, así como hemos explicado aquí con respecto a la comida, a la seudá, a las cenas, en esa misma forma es con respecto a todos los placeres y goces que la persona puede gozar en este mundo. Pueden ser paseos, puede ser el vestido o las joyas, cualquier goce material que la persona puede gozar en este mundo, que no sea esclavo de estos placeres materiales, sino al contrario debe dominarlos. Dominarlos no es eliminarlos, sino ser capaz de bajar la cantidad, la dosis, y hacerlo cuando es bueno, y en el tiempo que es bueno, en la cantidad que es recomendable. Para que la persona no llene su deseo, su codicia, su apetito de estos placeres, de estas comidas. Luego dice, y no es necesario decir que la persona debe cuidar a sí mismo de los manjares, de las comidas, que la persona sabe de que son dañinos para él. Hay personas que saben qué es lo que hace daño. Algunos lo sabemos porque dicen los libros, porque dicen los médicos. Algunos lo saben por experiencia. Come tal cosa, le da dolor de estómago. Come tal cosa, le da dolor de cabeza. Entonces la persona ya sabe qué comida le hace daño. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, fuman, entonces tienen mucha tos. Ahora tienen toses en invierno, por el estilo. Cualquier comida o conducta que la persona vea que es negativa y dañina para su salud, la persona entonces debe alejarse de esta comida o de esta conducta. Porque la persona que come cosas que le hacen daño a él, entonces si la persona puede comer otra comida en lugar de esta comida, ¿sí? Y la persona sigue comiendo esta comida dañina, esta persona es un pecador con respecto a su cuerpo. La persona es un delincuente con su cuerpo. Es un delincuente con su vida, con su alma, con su vida animal. O sea, está matando su cuerpo, matando su vida. La persona que come comidas dañinas, perniciosas para la salud. Y debido a que la persona se va tras sus apetitos, tras su deseo, ¿sí? Y no tiene temor de perder a su cuerpo. Entonces es por eso que es pecador, es un asesino de su cuerpo. Y ciertamente esto es el camino del mal instinto. La conducta del mal instinto nos guía por este tipo de comidas que dañan al cuerpo. ¿Para qué? Para dañar nuestro cuerpo. Así nos hace pecadores, nos hace que somos delincuentes, que somos asesinos de nuestro cuerpo. Y nos seduce por el camino del mal y nos quita, nos aleja del camino de la vida y nos lleva al camino de la muerte. Muerte del cuerpo, muerte física y también muerte del alma, ¿sí? Cosa que nosotros tenemos que evitarlo. Muy bien, hemos llegado aquí hasta una parte, punto que nos detenemos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla.
Vamos a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Muy bien, parece que no hay preguntas. Algo quizás pequeño que puedo decir acerca de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah significa inauguración, es la inauguración del altar. Después que fue limpiado, purificado por los sabios de Israel en el tiempo de los macabeos, que ellos se rebelaron contra Antíoco Epifanes, que era rey de aquí de Siria, Irak, parte de lo que hoy es tierra de Israel, dominaba en esta zona, y ellos trataron de seducir a Israel, al pueblo judío, para que deje de cumplir los mandamientos. Hay dos enemigos con respecto al pueblo de Israel. Hay un enemigo que viene a destruir su cuerpo, quiere destruir al cuerpo, o sea, a la raza judía, a la raza de Israel, así como el tiempo de Hashverosh, de Asuero, que está relatado en el libro de Esther. Hay enemigos que no quieren destruir al cuerpo de las personas judías, sino quieren destruir su alma, quieren destruir su buena conducta. Y es lo que estamos hoy recordando en los días de Hanukkah. Se enciende 8 días luces, ¿sí? La costumbre es que cada día se aumenta una luz. Esta luz puede ser una vela o una lamparita de aceite, cada día una, hasta que tenemos el octavo día 8 luces, en recuerdo de un milagro que Dios hizo después de que permitió y nos ayudó a sobreponernos, a vencer a los sirios, que en ese tiempo eran descendientes de los griegos, del imperio griego. Y la luz, como ya dijimos, simboliza el conocimiento, la palabra de Dios. ¿Sí? Es otro mensaje que nos da la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Entonces, que los griegos, ellos quisieron apagar la luz del conocimiento de la Torah, apagar la luz del conocimiento de la voluntad de Dios, y hoy se encienden más luces como expresión de que el conocimiento de Dios va en aumento cada día más. El primer día 1, el segundo 2, y así va en aumento. Es una de las formas también de corregir la conducta. Una es aumentar una buena acción más, y la otra es quitar una mala acción. Los dos caminos son buenos para corregir la conducta: quitar cada día una conducta mala o aumentar cada día una buena conducta. Bueno, entonces les deseo a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde y que tengan una buena semana. Shalom, shalom.